Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek fue captado frente a la casa de Tuba Büyüküstün y todos se preguntan, ¿intenta recuperarla? Comenta abajo tu opinión. La tarde cayó sobre Estambul con un silencio inusual, pero las redes explotaron en segundos. Una fotografía compartida por un vecino del exclusivo barrio de Bebek mostraba a Engin Akyurek de pie, solo, frente a la puerta de un edificio. No era cualquier edificio. Era el hogar de Tuba Büyüküstün. Y esa imagen bastó para que comenzaran las especulaciones. Según testigos, Engin estuvo allí durante más de 40 minutos, caminando de un lado a otro, revisando su teléfono y mirando hacia el balcón del segundo piso, donde se sabe que está la sala principal del departamento de Tuba. Parecía nervioso, como si estuviera esperando algo, o a alguien, comentó una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Tuba lo recibió? Comenta abajo tu teoría. La historia entre Engin y Tuba siempre ha estado envuelta en misterio. Su química en pantalla traspasó la ficción, y aunque nunca confirmaron una relación, los rumores siempre estuvieron presentes. Lo que hoy sí se sabe es que algo ocurrió entre ellos en el pasado, algo que marcó profundamente al actor. De hecho, según una fuente cercana al entorno de Engin, él no había dejado de pensar en ella. Tuba fue una persona muy especial para él. Lo que vivió con ella fue diferente a todo lo anterior. La conversación pendiente entre ellos nunca se dio, y eso lo ha perseguido todo este tiempo, afirmó el informante. Lo más sorprendente es que, según esa misma fuente, Engin habría enviado varios mensajes a Tuba en los últimos días, sin recibir respuesta. Entonces decidió ir en persona. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que era su última oportunidad, agregó. No vine a incomodarte. Solo necesitaba verte y decirte algo que no pude antes, se le escuchó decir, según una persona que pasaba por el lugar en ese momento. Tuba no apareció en ningún momento, al menos no mientras había testigos. Pero lo que siguió encendiendo la conversación fue lo que ocurrió minutos después. Engin recibió una llamada. Atendió con voz baja y, tras unos segundos de silencio, dijo, «Estoy aquí, donde todo comenzó, puedes bajar». ¿Tuba bajó? ¿Hubo reencuentro? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es real es que, media hora después de esa llamada, Engin salió del edificio con una expresión que no pasó desapercibida. Algunos lo vieron sonreír levemente, otros aseguran que se secó una lágrima. Lo cierto es que el misterio crece. Los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos aseguraban que Tuba no habría bajado, otros afirmaban haber visto una silueta femenina detrás de las cortinas justo después de la llamada. Una seguidora publicó en X, «Estoy segura de que era ella». Movió la cortina y luego se apagaron las luces del salón, eso no es casualidad. Las teorías no cesan. Algunos usuarios apuntan a que el gesto de Engin podría ser parte de una estrategia emocional para recuperar un vínculo perdido. Otros, en cambio, creen que fue un acto desesperado de cierre personal, una forma de dejar atrás un amor que nunca terminó del todo. Un detalle que no pasó desapercibido fue que Engin llevaba en su mano un pequeño sobre color marfil, aparentemente sellado con cera. Aunque nadie ha podido confirmar su contenido, la especulación es inevitable. ¿Una carta? ¿Una confesión? ¿Una última oportunidad? Engin no es de los que hacen este tipo de cosas. Si fue, es porque lo siente de verdad. Él no juega con los sentimientos,
Y mucho menos con los suyos, dijo una persona del equipo de producción de una de sus series anteriores. Las palabras reflejan el perfil reservado del actor, lo que hace que esta aparición inesperada cobre aún más peso emocional. Pero esto no acaba aquí. Un día después del suceso, un story efímero publicado desde la cuenta de Tuba dejó a todos en shock. Se trataba de una imagen en blanco y negro, mostrando una flor prensada dentro de un libro antiguo. La flor, una camelia blanca, es la misma que, según antiguos fans del dúo, Enjin solía regalar durante los rodajes a modo de broma privada entre ellos. Aunque la story desapareció a los pocos minutos, bastó para que los fans la capturaran y comenzaran a interpretarla como una señal clara de respuesta emocional. Ella le está hablando, a su manera, escribió una usuaria. Esa camelia no es casual. Es una memoria viva. Los medios no tardaron en buscar la versión oficial. Ninguno de los dos actores ha hecho declaraciones formales hasta ahora. Sin embargo, un paparazzi logró captar a Enjin saliendo de una cafetería el día siguiente. Al ser abordado por la prensa, se limitó a decir, algunas puertas no se cierran, solo esperan a que uno tenga el valor de volver a tocarlas. Una frase que encendió aún más las llamas del rumor. El equipo de representación de Tuba, por su parte, se negó a responder a las preguntas de los periodistas, argumentando que ella no hará comentarios sobre temas personales. No obstante, el silencio de Tuba parece hablar por sí solo. En paralelo, fanáticos de ambos actores están creando montajes, recopilando escenas antiguas de sus colaboraciones y señalando pequeños gestos que ahora adquieren nuevo significado. Hay quienes ya han lanzado hashtags como #Tuba-Enjin otra vez y #El amor no olvida, logrando que ambos nombres se mantengan en tendencia durante días. Mientras tanto, los rumores de una posible colaboración artística entre ambos comienzan a circular. Algunos insiders de la industria sugieren que una importante plataforma digital estaría intentando reunirlos para una nueva serie dramática. ¿Coincidencia o causalidad? Si vuelven a actuar juntos después de esto, será imposible separar la ficción de la realidad, expresó un crítico en una columna viral. Y quizás eso es exactamente lo que ambos necesitan. La tensión emocional entre ellos se siente incluso en la distancia. Para muchos, el hecho de que Enjin se haya presentado sin previo aviso, sin cámaras ni declaraciones grandilocuentes, dice más que 1000 entrevistas. Es el tipo de gesto que no busca titulares, sino redención. ¿Fue un adiós definitivo o un nuevo comienzo? Las calles de Estambul guardan sus secretos. Pero algo ha cambiado desde esa tarde en Bebek. Los vecinos lo saben. Los seguidores lo sienten. Y aunque no haya confirmaciones, la historia continúa escribiéndose en miradas, silencios y pequeñas señales que solo quienes han amado de verdad pueden descifrar. ¿Y tú, crees que entre Enjin y Tuba todavía queda algo por vivir? ¿Fue esta visita un intento de cerrar una herida o el inicio de una nueva página? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo episodio con más exclusivas del mundo del espectáculo.